Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Erika Huerta. Me dicen Ericatrina y soy tatuadora profesional del estado de Puebla. Quiero compartirles que hace ya 10 años, hace poco más de 10 años que empecé esta labor del tatuaje y actualmente nos enfocamos en tatuaje emocional, debido a que la mayoría de las personas que vienen a nosotros nos buscan por algún deceso, por alguna pérdida, porque quieren plasmar en su piel arte para toda la vida. El tatuaje es un lenguaje desde mi punto de vista y es muy significativo que alguien llegue a mis manos y que ponga su confianza en mí para crear sus proyectos. Hace ya muchísimos años yo empecé a pintar y eso fue gracias a una de mis tías que era artista. Entonces ella me cuidaba cuando yo era muy chiquita y siempre me ponía a pintar, me entretenía como haciendo mezclas. Entonces yo cuando iba a su casa veía muchos murales, pinturas, y yo decía, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces nunca vi el tatuaje como una opción del arte, ya hasta años después. Sin embargo, desde niña quise ser como ella. Desafortunadamente mi tía falleció de cáncer cervicouterino cuando tenía 39 años, en el 2011, y eso fue a raíz de una detección tardía. Entonces, a través de este evento que marcó mi vida, iniciamos una campaña llamada Margarita, y esta campaña va en función de dar difusión a personas que están pasando o han pasado por este proceso, y para que más mujeres tengan otras oportunidades y no les pueda suceder como le sucedió a mi tía. También dentro de esta campaña empezamos a hacer reconstrucción de pezones y a tapar cicatrices por temas de cáncer, todo sin ningún costo. Es una labor 100% altruista y empezamos a contactar también a más especialistas para que nos informen acerca de este tema y pues dar la difusión adecuada. Quiero presentar a las especialistas que están con nosotros el día de hoy. La psicóloga tanatóloga Raquel Juárez. Me presento, yo soy ella. Y pues la verdad estoy muy feliz de estar acá. Agradezco mucho la invitación que ustedes nos han hecho para poder dar información oportuna en el momento oportuno. La verdad, escuchando tu historia es muy bonita, o sea, que agarres a alguien de inspiración, a alguien muy cercano y que a partir de esto sea una campaña para que llegue a más personas que posiblemente estén pasando por la misma situación. Es muy altruista y muy empático. Y pues prácticamente mi área pues es precisamente eso, el acompañamiento como tal, psicológico y también emocional, y apoyar a la familia que esté acompañando a la persona, dando la orientación en general, porque pues este proceso realmente no es muy fácil, desde que se sabe hasta que se tiene que pasar el proceso, hasta si se requiere algún tipo de cirugía, sí viene siendo como muy difícil. Entonces, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por estar aquí. Quiero presentarles también a la ginecóloga Scarlett Ochoa. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación a los dos y es un placer, un gusto estar aquí con ustedes para compartir información, hacer que lleguemos a más pacientes, a más personas, acompañarlas y estar con ellas en todo el proceso, desde la prevención hasta el acompañamiento en el tratamiento. Gracias. Y por casi último, a la gineconcóloga Aide Mani. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí junto con mis compañeras para hablar acerca de un tema muy importante como lo es cáncer de mama, sobre todo en este mes en el cual se hace concientización sobre el cáncer de mama, ¿no? Entonces es muy importante para mí estar aquí, compartir los conocimientos que tenemos para poder llegar a muchas personas en cuanto a tema de prevención, de diagnóstico y tratamiento, y sobre todo el acompañamiento, que es algo muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Correcto. Gracias por estar aquí. Y por último, quiero presentar al sociólogo Freddy Alejandro Alcaraz, que está con nosotros también para dirigir este programa. Vamos a moderar este programa, ¿no? Para que también podamos llegar a puntos importantes, que es
desde nuestra trinchera, que es el tatuaje, que es un medio de comunicación a través del cual no solo los que vienen a tatuarse se comunican, sino también nosotros tratamos de comunicarnos a través de ellos, descriminalizar el tatuaje, hacer un proceso de aceptación, entre otras cosas. Y lo más importante, justo en este proceso, regresarles la confianza a las mujeres a través del tatuaje, porque una extracción como la es de una mama o la es del cervix, del útero, se vuelve sumamente complicado, ¿no? Porque te desconfigura, al menos desde la concepción sociológica, en donde tienes un cuerpo físico, un cuerpo psicológico y un cuerpo social, y los tres te dicen, si algo le falta a ese cuerpo, dejas de ser mujer. Sí. Entonces, con este preámbulo, nosotros nos dimos junto con ustedes a la tarea de recabar ciertas preguntas que ustedes también nos hicieron favor de elaborar, con base en la experiencia como profesionales del área, ¿no? ¿Qué tanta sensibilidad debemos de requerir al tocar estos temas? Porque no solo estamos hablando de la parte física, de la parte de salud o de la parte estética, sino de la construcción de la personalidad, ¿no? Con base en ello, ¿te gustaría hacer a ti la primera pregunta, Cielo? Claro, corazón. La primera pregunta va en función de la prevención y creo que es la más importante porque ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Quisieran respondernos? Sí, claro, mira, el cáncer de mama ocupa dentro de los tumores malignos, ocupa el primer lugar no solo a nivel mundial, también en nuestro país. ¿Okay? Se estima que a nivel mundial se diagnostican 1.7 millones de casos nuevos al año, de los cuales 522,000 mueren a causa de cáncer de mama, sobre todo porque se están diagnosticando en etapas clínicas avanzadas, incluso metastásicas. En México las cifras también son muy elevadas, alrededor de 29,000 casos al año diagnosticados y alrededor de 7,900 muertes anuales. Y se estima que para el año 2040 estas cifras se dupliquen. Por eso considero que es muy importante conocer el tema, hablar sobre su prevención y sobre lo que nosotros podemos modificar en nuestra vida para poder prevenirlo. Claro. Sí, la prevención es muy importante, es la base para nosotros, ¿no? Como sociedad, la base para estar mejor. La prevención tanto del cáncer como de otras enfermedades, ¿no? Hablando ahorita específicamente de cáncer, es muy importante que sepan qué factores se pueden modificar, porque hay unos que se pueden modificar, otros definitivamente no, como el genético, pero saber qué puedo hacer para estar mejor, cómo se puede prevenir y cómo voy a acudir, o sea, qué estudios tengo que hacer, cada cuánto los tengo que hacer para poder estar bien y tener una prevención de la enfermedad o al menos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, en donde tenga un mejor pronóstico de vida y disminuir las morbilidades. Principalmente la información es muy importante, porque la noticia como en sí, como siempre se ha conocido, es que el cáncer siempre es genético, ¿no? Siempre se tiene esa creencia de que pues si le dio a mi mamá, le dio a mi abuela, le dio a mi tía, pues posiblemente a mí me dé. Y uno sí se cisca con ese tipo de comentarios o de diagnósticos, pero lo que no se sabe es que también se puede generar, ¿no? No necesariamente genético. Y de hecho el 90% del cáncer es espontáneo, o sea, asociado a factores de riesgo, y solo el 10% se considera genético, ya sea asociado a un síndrome hereditario o una enfermedad genética. Yo sí he escuchado, por ejemplo, a mujeres que, no, si mi familia no le dio, pues no, a mí no me da, ¿no? Entonces la información, por ejemplo, tenerlo como oportuno ayuda bastante para saber qué hacer en ese momento y cómo reaccionar ante esos tipos de diagnósticos, porque es lo que no se dice, prácticamente no se dice. O sea, si en la familia, por ejemplo, cuando a una persona ya le dan el diagnóstico final y se dice lo que posiblemente se tiene que hacer en tratamiento, la familia obviamente reacciona igual que la persona que recibe el diagnóstico, ¿no? Se paraliza y entonces al no saber, por ejemplo, qué hacer en esos casos, pues tampoco ayuda mucho a la persona que tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces la información oportuna ayuda también a tener ese acompañamiento, pues en general médico, psicológico y pues también social. Desde esta base, yo considero tienen perfectamente el punto y como bien menciona la doctora Raquel,
va desde esta parte de la mejor prevención es la información, ¿no? El tener la posibilidad de acudir a terapia. Nosotros siempre exhortamos a nuestro público a tomar terapia, nosotros tomamos terapia, para poder entender que tenemos pulsiones psicológicas que nos llevan a tomar decisiones inconscientes basadas en miedo, ¿no? La primera constante de un mal diagnóstico viene desde el paciente que dijo, ay, me siento algo, pero mejor no voy, mejor no hago, mejor no hablo, ¿no? Y peor aún si te dicen, niño, deja ahí, no se toque, ¿no? Entonces, todos estos procesos vienen primero en la configuración mental de la realidad, cómo yo me apropio de esta realidad de está bien tocarme, está bien que mi hija se toque, debe de empezar a autoexplorarse, a qué edad, si yo no lo hago, cómo la puedo enseñar, en qué momento debo de acercarla a un proceso ginecológico, ya es hasta que empiece su regla, es anterior. Todas estas preguntas siempre van de la mano, una de los hitos sociales que vienen para modificarnos a todos la realidad hacia mal, pero sobre todo hacia que no puede haber una prevención adecuada si el velo de la información a través de la cual estamos filtrando esta información no es el adecuado. Entonces, justo por eso también elegimos que este panel fuera de puras mujeres. ¡Ay! Pero que estas mujeres, que son las más sintientes y las más cercanas a este proceso, puedan compartirnos ello, ¿no? Porque una de las preguntas que nos dicen es ¿cuáles son los cuidados preventivos básicos y o iniciales? Y al menos a mí parte desde la terapia. ¿O tú qué opinas? Pues precisamente desde no hacer tabú hablar de los temas de sexualidad. Actualmente por la cultura mexicana que tenemos todavía sigue arraigada la parte de ver, si yo te hablo de los temas de sexualidad es porque te estoy incitando a. Y a veces los adolescentes y los chicos ocupan entender esta información a partir de medios que no son tan confiables, lo que es el internet o una compañera que es de mi edad o un maestro que es medio morboso. O sea, la información a veces no es de fuente tan confiable y los papás se cierran a este tema. Entonces yo, de primera instancia, pues tal cual es quitarnos la mentalidad de no hablar y abordar estos temas importantes que son de la sexualidad. Todavía está arraigado, insisto, pero pues es importante que primero los papás estén dispuestos a hablarlo y si no tienen como la manera de cómo abordarlo, pues efectivamente hacer uso de algún profesionista, ya sea médico, ya sea un psicólogo, que les pueda explicar pues qué rollo con esta parte de la sexualidad, porque en la mayoría pues no saben y se van así con todo tabú y lo que se sabe, pero de entrada es eso, la información y que se pierda el miedo de hablar de esos temas. Claro, se debe hablar desde edades tempranas, ¿no? Desde que ya empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que es el desarrollo que conocemos de cuando empieza el crecimiento de las boobies, que ya viene la primera menstruación. Entonces, desde ahí acercarte a profesionales para que, ok, si tú como papá no sabes qué sigue o cómo lo vas a llevar, pues en conjunto se va a presentar esto, vas a tener estos cambios. ¿Cuándo vas a empezar, por ejemplo, las autoexploraciones, ¿no? ¿Por qué una autoexploración? Para que conozcas tu cuerpo y sepas cuándo está normal y puedas detectar cuándo algo ya no está bien, ¿no? También cuando empiezan a hacerse los estudios diagnósticos, ¿no? No irse a los extremos, a la dejadez de, pues no necesito que se haga nada, todavía está chiquita mi hija, o al otro extremo de que desde chiquitas quieren que se les hagan estudios a lo mejor más invasivos, ¿no? O sea, ir en el acompañamiento para una buena información que nos va a llevar a la prevención. Y justo eso, que cuando no acuden, o sea, por temas de pena, ¿no? O sea, a mí me han llegado muchas pacientes, doctora, es que me dio mucha pena acudir con el doctor porque en mi comunidad solo hay hombre, o sea, doctor hombre, y me da mucha pena. Y entonces eso va a repercutir porque, pues, si tenía una bolita chiquita, ya va a llegar con un tumor localmente avanzado, ¿no? Es un tumor muy grande, una etapa clínica ya avanzada, y pues obviamente considero importante que se toquen esos temas, ¿no? En cuanto al tema de la autoexploración, por ejemplo, ¿qué nos dice la bibliografía? Que se tiene que iniciar a partir de los 18 años, ¿no? Por el impacto que está teniendo el cáncer de mama a nivel mundial y en nuestro país también. Entonces, pues se aconseja que a partir de los 18 años ellas acudan con el ginecólogo para que les empecemos a explicar cómo es el proceso de la autoexploración, que lo hagan 7 días posterior a su ciclo menstrual, cómo hacerlo y a partir de cuándo
van a acudir a una revisión clínica anual, ¿no? Y como ya dijo Scarlett, o sea, ¿a qué edad me tengo que hacer mi primer ultrasonido? ¿A qué edad? O sea, porque van muchos con esa duda de, ¿me tengo que hacer un ultrasonido o una mastografía? ¿Me tengo que hacer, por mi edad me toca mastografía o ya no me lo puedo hacer? O sea, y son temas muy, muy importantes que se deben tocar en la consulta, ¿no? De, mira, es una paciente joven, no tienes antecedentes de cáncer de mama, ok, te puedes hacer un ultrasonido, ¿no? Entonces, justo, o sea, es importante por eso que acudan de primera instancia con el gineco, con el médico general incluso, para que les indique cuándo y qué estudios se deben realizar. Ahorita tocaste un tema que me pareció importante, pero primero te doy la palabra. Antes de que se me olvide la idea, yo siempre puntualizo cuando oriento a los papás, principalmente a los papás de adolescentes, que la primera reacción es fundamental. Si nosotros nosotros pasamos esa etapa, pero los adolescentes que empiezan con cambios físicos irreconocibles porque no lo han pasado antes, pues sí, se ponen muy miedosos. Esto me está pasando, oye, me duele esto, oye, me viene así, por ejemplo, la menstruación, oye, no me están creciendo tanto los senos como mi compañera, etcétera. Son cambios que son inicialmente nuevos. Entonces, en el caso de los papás, pues también es el miedo, ¿no? ¿Y qué le hago? Entonces, el miedo es el que cisca bastante para no tener como una muy buena orientación, porque aparentemente, bueno, te digo con el primer médico que hay, bueno, ya te digo que no tenía nada, bueno, ya, hasta aquí, pero el adolescente se queda con muchas dudas, o el preadolescente, que viene siendo el puberto, y entonces yo siempre insisto mucho que la primera reacción que los papás tienen con respecto a estos temas cuenta mucho para que el adolescente o se abra, se comunique, o se cierre y busca la manera de abordar estos temas con otras personas que a veces no es una fuente confiable. Entonces, como una forma preventiva muy inicial es, si yo como papá me está contando esto a mi hijo, antes de espantarme y hacer un escándalo y contárselo a toda la familia, primero me siento con él o con ella y abordo estos temas. A ver, hijo, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo físicamente, emocionalmente? ¿Qué es lo que sabes de este tema? Y pues abordarlo solamente así, porque sí, se cierra mucho la comunicación en estos casos cuando los papás reaccionan de manera muy exagerada, ¿no? Hasta incluso ver, esto no, cállate, ¿no? Me ha tocado papás que sí lo dicen. Justo, y apoyando esto que estás diciendo, ¿no? Desde mi trinchera, la parte de la sociología te dice que la primera difusora de enfermedades físicas y psicológicas es la familia. Entonces, como padre, lo primero y tu mayor responsabilidad es poderte tratar a ti mismo para que seas capaz de poder guiar una nueva vida, ¿no? A tener un mapa cartográfico de sí mismo que esté basado en el autoconocimiento y en el amor propio, no en el miedo y la inseguridad, ¿no? Y me surgió una duda con lo que decías, Aide, sobre la parte de la autoexploración iniciándose a los 18. Tengo una duda, entonces, ¿eso implica que no hay cáncer infantil, por ejemplo? ¿O cáncer adolescente? O sea, específicamente cáncer de mama no. O sea, no es imposible, pero o sea, es muy raro. Estadísticamente muy bajo. O sea, hemos tenido pacientes con cáncer de mama 24 años, 25, pero no menos de 20 años. ¿No? Eso es importante. Pero la autoexploración aquí tiene como objetivo, como ya lo comentó Scarlett, conocer tu cuerpo, identificar cuando algo está cambiando. Entonces decir, mira, es una banderita roja, tengo que ir con el médico porque algo no está bien en mi cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, ese es como el objetivo principal de la autoexploración. Yo creo que hablando ahorita específicamente de prevención y ya independientemente de la edad, es ir a un médico, si es un médico especialista, bien, si puede ser, estos temas son desde medicina general, entonces también puedes ir con un médico general, un médico familiar, si hay oportunidad de ir con el especialista, adelante, porque ahí te tienen que decir qué vas a hacer, es decir, como hablábamos, ¿a qué edad empieza la autoexploración? ¿Cómo la vas a hacer? ¿A qué edad empiezan los estudios? ¿Cada cuánto se tienen que hacer esos estudios? ¿Cuándo te toca un ultrasonido? ¿A qué edad te toca una mastografía? En casos específicos, ¿cuándo te tocaría una resonancia, por ejemplo? ¿Qué seguimiento les tienes que dar? Entonces, en cuanto a prevención, es básicamente darles la información o que las pacientes tengan el conocimiento. Deben de tener el conocimiento de la autoexploración, los estudios de gabinete que se deben de hacer y cada cuánto tienen que ir a las consultas para ese acompañamiento o esa guía que nosotros le damos, ¿no? Entonces, en prevención es esto. Y en la prevención, durante una consulta se incluyen. Estoy detectando todos estos factores de riesgo contigo, entonces vamos a modificar los que se pueden modificar.
la obesidad, que también es un factor de riesgo muy grande para cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, u otros tipos de cánceres. Vamos a modificar esto, vamos a modificar estilo de vida, por ejemplo, no sé, tabaquismo, ¿no? Alcoholismo. Entonces, también una consulta de prevención es eso, que tú le expliques cuáles son los factores que identificas y cómo los puede mejorar. Es súper importante que lo sepan y que hay factores, como lo digo, que se modifican, ¿no? Entonces, dentro de la prevención, yo creo que lo podemos resumir de esta manera, de una consulta que te expliquen tus factores de riesgo, cómo disminuirlos, que te expliquen la autoexploración, cómo la vas a hacer y ya de ahí, cuándo te tocan tus estudios y qué estudios te tocan, ¿no? Dependiendo tu edad. Correcto. En este caso, entonces, en cuanto al área de la prevención, lo más importante es, bueno, primero tener, digamos que la preparación o el interés en cuanto al área psicológica o emocional. Como padre, por ejemplo, acercarte a tus hijos para tocar más estos temas desde una forma objetiva y claro que adquirir conocimiento para poder compartirlo con ellos y acercarlos a un especialista, en este caso ginecólogo, me parece que es el primer contacto y ya el especialista ya te va a indicar cuáles son los cuidados que debes llevar, cómo te debes revisar, ¿correcto? Yo tengo una duda sobre, por ejemplo, la vacuna del VPH. ¿A qué edad se puede aplicar a niños, a niñas? ¿En qué edad se puede empezar a aplicar? Ok, sí, ese por ejemplo es un método de prevención para cáncer cervicouterino, específicamente hablando. Entonces, es una vacuna que se puede aplicar desde los 9 años de edad, ya dependiendo de cada caso se puede ampliar el margen hasta los 45 años. Lamentablemente en el sector público se aplica hasta los 14 años, si no mal recuerdo. Entonces, hasta los 14 y esto hace que pues se limite, ¿no? La población que puede tener acceso a ella. Aunque se puede hacer hasta los 45 años y sí, es tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Porque el VPH es en hombres y en mujeres. Antes se tenía la creencia, ¿no? De que el hombre lo portaba y la mujer lo desarrollaba. No es así, o sea, los dos pueden verse afectados con una enfermedad originada por virus del papiloma humano. Ok, y por ejemplo, ¿cómo puedo detectarme si tengo o no virus del papiloma humano? El principal factor de riesgo para VPH es la vida sexual activa. Entonces, una vez que ya tienen vida sexual activa, aproximadamente al año, máximo 2 años de haber iniciado vida sexual, ya se empiezan, hablando de mujeres específicamente, ya se deben empezar las pruebas de Papa Nicolau, colposcopía, si tenemos, bueno, estas son las pruebas iniciales, ¿no? que tenemos para la detección de virus del papiloma humano. Aunque, bueno, Sí, aunque también adelante. es importante, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Scarlett en cuanto al Papa Nicolau y la colposcopía es para identificar si hay alguna lesión secundaria a virus del papiloma humano. Sin embargo, yo puedo tener virus del papiloma humano y estar asintomática, ¿no? O sea, no tener una lesión, por ejemplo, en cervix, vulva, vagina, ¿no? Entonces, para poder identificar si tengo virus del papiloma humano, pues estaría indicada una PCR para determinar qué tipo de virus del papiloma humano tengo, ¿no? ¿Cuántos tipos hay? Pues hay más de 300 genotipos, ¿no? O sea, para fines prácticos los dividen en alto riesgo y bajo riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino, algunos casos de cáncer vulvar, de vagina, cáncer anal, incluso y algunos subsitios de la cavidad oral. Entonces, por eso es importante la detección, ¿no? O sea, específicamente en México o los que causan el 75% del cáncer cervicouterino son 16 y 18. ¿Tú tienes alguna duda, Silo? Sí, me parece tocar el punto que es muy importante, cómo el VPH se relaciona o cómo va evolucionando hasta llegar al cáncer cervicouterino, porque al menos en el momento en el que yo supe qué es lo que era el VPH, no tenía nada claro cómo es que se contagiaba, cómo se adquiría, cómo evolucionaba y, por ejemplo, supe que como dices, puedes presentar o no una lesión. Esta puede ser, en caso de la mujer, en el área del cervix y en caso de no tratarse, puede evolucionar a volverse cáncer cervicouterino. Pero ¿podrías contarnos un poquito más sobre esta etapa?
Bueno, sí, es que el virus del papiloma humano, una vez que nosotros lo adquirimos por contacto sexual, va a seguir algo que se llama historia natural de la enfermedad, ¿no? Okay. Entonces va a llegar a tu cuerpo, se va a almacenar prácticamente y va a estar ahí replicándose, y en cuanto es como un virus muy sabio, ve que tu sistema inmunológico puede deprimirse o pueden bajar las defensas y entonces se puede activar. ¿Cómo se activa? El primer paso es una lesión intraepitelial de bajo grado, lo que nos conocemos como UNIC1, algunos lo conocen como NIC1, ¿no? Entonces estas lesiones pueden seguir 3 caminos, ¿no? Progresión, regresión o persistencia. Primero, en pacientes jóvenes o a lo mejor que no está asociado a un virus de alto riesgo, esta lesión puede revertir. En algunos casos, a pesar de que yo lo esté tratando o lo estoy vigilando, la lesión puede persistir, y lo que no queremos es que esa lesión justo evolucione a una lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? Okay. Que para nosotros ya lo consideramos un cáncer cervicouterino in situ. ¿Qué significa eso? Que pues está una célula maligna, pero está encapsulada, por llamarlo así, o sea, no ha roto su membrana y está muy localizado. Entonces, una vez este tipo de lesiones, lo único que va a hacer, o sea, no va a seguir otro camino más que progresar a un cáncer cervicouterino microinvasor o invasor, ¿no? Ya en sus diferentes etapas. En este caso, ¿con cuánta frecuencia debo de hacerme las pruebas para detectar si tengo o no VPH, si ya tengo una vida sexual activa desde los 11, 12, 13, 15 años, sin importar la edad? Ok. El desarrollo del virus del papiloma humano no es rápido. Es decir, si alguien empieza vida sexual, independientemente de la edad, a los 5 o 6 meses puede ser que no veamos nada, porque como dice Aide, se queda encapsulado o queda ahí dentro en una fase latente, que le llamamos, en donde no va a haber alguna manifestación. Se recomienda que sea 1 año después de haber iniciado vida sexual, empecemos las pruebas de tamizaje. Y como bien mencionábamos, o sea, pueden ser pruebas encaminadas a buscar ya específicamente una lesión, o pueden ser pruebas dependiendo también la conducta de cada persona, o sea, si tenemos conductas de riesgo o no, que, ojo, la infección por virus del papiloma humano es independiente del número de parejas, ¿no? O sea, puedes tener una sola pareja y ahí lo adquieres. Sí, esto no tiene nada que ver con la familia. Exactamente. Entonces, es un factor de riesgo, pero no es como el determinante, ¿ok? Y bueno, para pruebas más específicas como la PCR. Entonces, si alguien ya inició vida sexual y dice, oye, tengo como mis dudas o quiero saber si estoy bien, 1 año aproximadamente después de haber iniciado, podemos empezar con estas pruebas más específicas, las detecciones por PCR. Rach, ¿tú cómo podrías apoyarle desde tu área a una chica que está en estas condiciones, que no le puede decir a sus papás, o que tiene todo esto que ya habíamos hablado, ¿no? Esta carga social que le viene pesando? Pues me ha tocado atender a chicas que cuando inician su primera relación sexual pues tienen una infección, ¿no? Entonces desde ahí es como, oiga, me pasó esto, o tengo infección urinaria, ¿y qué hago? Pues primero, pues obviamente tienes que ir a un médico, necesariamente, ¿no? Porque no me corresponde esa área, pero sí me corresponde decir, ¿sabes qué? Pues tienes que irte a checar. Lo principal es que, bueno, lo inicial que nosotros hacemos con los adolescentes es darle la apertura. Ok, si tú quieres tener tu primera relación sexual, pues lo básico, ¿no? O sea, primero conoce a la persona con la que lo estás teniendo, saber si esta persona está involucrada con otras personas de manera sexual. Si es tu primera vez, el lugar óptimo, porque hay algunos que hasta incluso lo hacen en vías públicas. También me ha tocado tener adolescentes así y no tienen ese cuidado, esa higiene, ¿no? O cuando tienen dudas por miedo a pedir, pues ponte el condón, no lo hacen. Porque, oye, sí, es anticuado, no se siente igual. Y hay muchísimos mitos con respecto a eso, que no tienen ese cuidado, ¿no? O lo básico, que por ejemplo es después de la relación sexual, pues ir al baño antes de 1 hora. O, por ejemplo, el no identificar qué tipos de infecciones son como muy comunes. Es que la mosca también quiere abordar también algo importante. Y, por ejemplo, algo que sí me gustaría preguntar es esta parte, bueno, inicio mi vida sexual y entonces, ¿cuándo tengo que hacerme el Papá Nicolau? ¿Hasta el año? ¿A los meses? ¿Hasta que inicie una infección sexual? Es lo que muchos adolescentes, fíjense, sí me han preguntado. Bueno, es que aquí el Papá Nicolau hay que saber que no es como para detección de enfermedades de transmisión sexual. El Papá Nicolau va en busca específicamente de lesiones causadas por virus del papiloma humano, ¿no? Que en el Papá Nicolau nos pueden reportar presencia de alguna infección, bueno, eso es independiente, pero no es el objetivo principal de este estudio. Entonces, si tienen relaciones y creen tener una infección, bueno,
es acudir con el médico para que se pidan estudios específicos dependiendo de la sospecha que tengamos de esa infección. Pero hablando de virus del papiloma humano, pues únicamente es con Papa Nicolau o PCR, ¿no? O complementarlo con Papa Nicolau colposcopía. En el caso, por ejemplo, había una pregunta que hablaba sobre la terapia reductora de riesgo. ¿Nos podrían hablar más al respecto? Yo sí ignoro por completo. Ok. Bueno, la terapia reductora de riesgo, hablando específicamente en cáncer de mama, ¿ok? La bibliografía nos menciona algunas medidas que yo le puedo dar a una paciente que ya identifiqué que tiene factores de riesgo. Es una mujer a lo mejor portadora de una mutación, BRCA1, BRCA2, aquellas mujeres que tienen antecedente familiar, por ejemplo, ¿no? Aquellas pacientes que ya fueron diagnosticadas con alguna hiperplasia ductal con atipia, que son lesiones precursoras de cáncer de mama, algunas que ya fueron diagnosticadas con un carcinoma lobulillar, que antes era considerado como una etapa clínica cero, actualmente se considera un marcador de riesgo, ¿no? Entonces, una vez que yo identifico a estas pacientes que tienen alto riesgo para padecer cáncer de mama, que se hace también por algo que se llama modelo de Gale, que valora todos estos, el número de embarazos que tuviste, a qué edad te embarazaste, a qué edad tuviste a tu primer bebé, si tienes antecedentes familiares de cáncer, si eres portadora de alguna mutación, todo eso lo valora. Y entonces ya me da un porcentaje y yo digo, ok, esta paciente tiene un factor, tiene alta probabilidad de que tenga cáncer de mama. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es aquellos medicamentos que nosotros damos, ya dependiendo si es una paciente pre o posmenopáusica, durante 5 años para disminuir el riesgo de cáncer, ¿no? Y por ejemplo, ¿esta terapia reductora la puede aplicar la ginecóloga o tiene que ser una ginecóloga oncóloga? Bueno, por lo general casi siempre acuden con nosotros, con los oncólogos. La ginecóloga de primera instancia la refiere con nosotros porque considera que es una paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces ella ya en su historia clínica de manera inicial identificó todos estos factores y ya la canaliza con nosotros, ¿no? En el cual pues ya explicamos un poquito más detallado qué medicamentos va a necesitar. Incluso también se pueden hacer algunos tratamientos quirúrgicos, ¿no? Te iba a preguntar si solo se limita a la parte química o puede ser también algo quirúrgico. También, o sea, por ejemplo, existe la mastectomía reductora de riesgo, ¿no? Que por lo general siempre se recomienda en pacientes que tienen mutación ya conocida de estos genes BRCA1 y 2, pues el famoso caso de Angelina Jolie, que tenía el gen mutado y pues decidió quitárselo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo me haga una mastectomía reductora de riesgo me disminuye hasta el 90% de probabilidad de que yo desarrolle cáncer de mama. Y si lo acompaño, por ejemplo, porque también estos genes pueden estar mutados en cáncer de ovario, ¿no? Entonces, si yo también me quito los ovarios, lo puedo aumentar hasta un 95%. No es total, o sea, no es 100% seguro, pero disminuir el riesgo de un 90 y un 95%, pues es súper importante. Wow. Pero sí se tiene que identificar, o sea, no es porque la paciente llega, me quiero quitar las mamas, o sea, no. Debe haber una indicación, o sea, debe tener como, o sea, ser una mujer con factores de riesgo, ¿no? Sí, claro. Importantes, o sea, no solo de soy obesa, vengo, exacto. O sea, no. Y viene un manejo también multidisciplinario, ¿no? O sea, hemos tenido casos en donde llegan conmigo y tengo 34 años y acaban de diagnosticar a mi hermana de 31 años con cáncer de mama, ¿no? Y fue tal tipo de cáncer y demás. Oye, Aide, tengo una paciente así, 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 pues vas para contigo, ¿no? Porque es una paciente candidata a hacer precisamente estos estudios, de ver si por la edad en la que se presenta el cáncer en familiar de primer grado, es candidata a irse a estudios con genetista, es donde van a ver si tiene presencia o no de algún gen o mutación en algún gen. Y bueno, ya a partir de ahí va todo, ¿no? Se acompañan también de oncología médica y demás. Entonces, es un manejo, pues, multidisciplinario, ¿no? Desde que alguien la capta, en este caso, yo como ginecóloga la capto, veo que tiene los factores de riesgo, ok, entonces vamos a seguir estudiando, no nos vamos a esperar a ver si lo desarrollas o no, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos factores, empezamos pues todo el camino que nos puede llevar a la disminución del riesgo. Entonces, esto tomando como base que no podría ser esta un síntoma de alarma, porque no es un síntoma el que un familiar se te enferme de cáncer como tu madre o tu hermana, pero
empezar a ser más puntuales con la autoexploración. Pero ¿qué sintomatologías puedo yo presentar si no tengo un familiar que sea de línea directa, que haya tenido cáncer, para poder ingresar hacia un diagnóstico, por ejemplo? Si en mi autoexploración encuentro qué bolita tiene que ser, de qué forma, qué tamaño tiene que tener o qué sintomatología debo de tener para acudir, por ejemplo, para no sé si soy candidata o no por tener este tipo de genoma específico, para que yo pueda acceder a que me hagan estos perfiles. Bueno, sí. Bueno, es que por lo general, o sea, cuando nosotros ya tenemos una mutación conocida es porque alguien de la familia ya tuvo cáncer, ¿no? O sea, por lo general este estudio, la indicación de estos estudios son cuando, por ejemplo, yo tengo un familiar con diagnóstico de cáncer de mama o cáncer de ovario, con diagnóstico antes de los 40 años, por ejemplo, ¿no? Que casi siempre son en pacientes jóvenes, que muchas veces por eso se tiene que realizar el estudio. Digo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, soy candidata, sí, por supuesto, soy candidata a realizarme un estudio genético, pero también hay que tomar en cuenta que el 90% del cáncer, o sea, que a lo mejor a mi mamá el cáncer se desarrolló por factores de riesgo, ¿no? A lo mejor mi mamá fumaba, era sedentaria, etcétera, y por eso se desarrolló, o sea, no necesariamente. Eso me lleva a ti a una pregunta, Cielo. Tu tía, cuando desarrolla esto, independiente a cómo te sentiste, porque pues no sé si ya sea un factor de riesgo para que tú, por ejemplo, pudieras hacerte estos análisis, estos perfiles, ¿sabes más o menos cuál era su forma de vida? O sea, para saber justo los factores exógenos a su genética. ¿Fumaba, bebía? Realmente creo que mi tía era una persona bastante saludable. Sin embargo, en la familia tuvimos muchas carencias y su contexto era de muy bajos recursos. Tenía 5 hijos, tuvo 5 hijos. Y creo que su alimentación sí iba en función a, por ejemplo, mi abuelita siempre nos inculcó la jugoterapia y el naturismo. Entonces creo que tenía buenos hábitos alimenticios. Como pertenecía a una religión muy conservadora, no fumaba y no tomaba. Entonces, en la familia no conozco a alguien antes a ella que tuviera, que desarrollara cáncer, por ejemplo. Pero en cuanto ella tuvo este acontecimiento, al menos en mí sí creo que generó conciencia respecto a que yo me preguntaba en ese entonces, que yo tenía 18 años, como, ok, pero ¿por qué le dio? ¿Pero qué pasó? Si a ella le dio, a mí me puede dar, porque también escuchas muchos mitos. Por ejemplo, yo había escuchado que la gente que se enoja mucho, se guarda mucho el coraje, puede desarrollar cáncer, o sea, como temas psicosomáticos o en función de tu sistema inmunológico y cómo este se vulnera y puedes desarrollar cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo sí tuve un acercamiento con una ginecóloga y justamente ella me orientó también en este tema. No me hicieron algún perfil, pero sí me dijo como tu tía falleció de cáncer cervicouterino, sí es importante que tomes presencia en estos hábitos de salud y sobre todo, por ejemplo, en el hacer ejercicio, o sea, en toda la parte hormonal. Pero aquí también habría que aclarar algo, o sea, el cáncer cervicouterino no tiene, dentro de los factores de riesgo, o sea, no está el hecho de que mi familiar haya tenido cáncer, o sea, si mi familiar, como en el caso de Erika, que su tía tuvo cáncer cervicouterino, tú tengas un factor de riesgo, porque la etiología pues del cáncer cervicouterino es el 99% asociado a una infección persistente por virus del papiloma humano, que tú puedes adquirir o no, ¿no? Claro. Que es muy diferente pues a cáncer de mama, por ejemplo, o cáncer de ovario específicamente, ¿no? Que están asociados. Ajá. O sea, sí tenemos que saber, y bueno, eso va dentro de las orientaciones, cuáles son los cánceres que tienen como factor de riesgo hereditario y los que no están en relación a un factor hereditario, que en este caso el cervicouterino no está en relación a un factor hereditario, bueno, al menos en el 99% de los casos, ¿no? Ahí tenemos un factor exógeno que es el virus, el que causa el 99% de los casos. Qué bueno. Sí. Bueno, eso ya nos deja claro el aspecto, como bien decían, que por eso la vacuna reduce tanto la posibilidad de desarrollarlo por el simple hecho de que ya hay un antígeno específico de tu cuerpo para evitar eso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que... perdóname, creo que en algún punto se los había comentado, en donde el cáncer cervicouterino es el único cáncer que se considera prevenible, en casi un 100%, ¿no? Y esto es por las vacunas y por los exámenes que ya tenemos, exacto, los estudios de tamizaje que ya tenemos prácticamente todos a la mano. Yo creo que aquí cabría resaltar que, o sea, el impacto que
que desafortunadamente tuvo el deceso de tu tía, en ti sería como, ok, me tengo que hacer mis estudios de tamizaje, ¿no? Exacto. O sea, me tengo que ir a hacer cada año mi papá Nicolau, mi colposcopía, saber si tengo virus del papiloma humano o no. Entonces yo creo que ese sería como el mayor aprendizaje, ¿no? Exacto. Y Sí, si no correcto. tengo vacuna, ponerse la vacuna. Sí, definitivamente. Aquí, ay, perdón, es que ya me dio curiosidad este tema médico. ¿Qué pasa cuando hay una violación menor de 9 años? ¿Qué se hace? Es todo un protocolo. Cuando es violaciones, abuso sexual, es un protocolo independientemente de la edad, pero en niñas, en menores de edad y que hemos visto hasta bebés, sí están ya con el riesgo de desarrollar una lesión, una infección por virus del papiloma humano. Entonces, se les tiene que dar también o hacer esos estudios de tamizaje, independientemente de la edad, y la orientación, por supuesto, en este caso a los papás, 100% va para los papás, y ahí entra mucho el apoyo de social. O sea, empieza trabajo social, es psicología, y ahí es una red de soporte mucho más, pues, compleja, ¿no? Justo esa era la pregunta. No iba a ser específicamente esa pregunta, pero sí te iba a hacer la pregunta, Rach, de si has tenido pacientes que tengan este tema, ¿no? Con respecto, si no vislumbraba la violación, pero es un tema espectacular que tocas porque es algo muy común en este país, ¿no? Desafortunadamente, desde la parte criminológica en la que me especializo, pues ves constantemente que el primer agresor es un familiar, ¿no? En el 99% de las violaciones es un familiar. Y entonces, pues por lo general, siempre existe este encubrimiento de la familia de no, o sea, estaban jugando, no fue así, no, 1,000,000 tonterías, pero sobre todo es no llevo al menor a revisión ni hago más nada para que no esto impacte contra el familiar que hizo esto, ¿no? Y que continúan por lo general los abusos porque tampoco el familiar se va del entorno ni del contexto, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar en este proceso psicológicamente tanto a la familia como a la víctima? De hecho, lo que sí me ha tocado mucho de entrada cuando el papá o la mamá se entera es como, primero vamos al psicólogo para que le haga pruebas psicológicas y detectemos si realmente fue violado o no. De entrada, eso es lo que a veces siempre pasa. En mi área me corresponde, por ejemplo, a canalizar con un psicólogo que es psicólogo forense o en cierto caso un psicólogo especialista en abusos sexuales infantiles o de adolescentes, donde se le hace toda la prueba psicológica, pero el mismo psicólogo también tiene la obligación de darle prioridad a, ¿sabes qué? Pues también llévalo a un médico que también lo revise. Entonces, cuando es un proceso integral, pues obviamente se pide mejor que se vayan principalmente a poner una demanda ante Fiscalía, porque ya cuando se empieza una investigación así, automáticamente tanto los psicólogos forenses como los psicólogos especialistas en abuso sexual infantil y los médicos que hacen este tipo de peritaje, ya se les pide que mejor lo lleven a un caso más legal. Pero en lo que concierne con nosotros, cuando viene un caso así, sí, la orientación también se le da a los papás porque los papás pues también están como, bueno, y tal persona, y quieren saber, por ejemplo, más cuando el niño, por ejemplo, o el adolescente no puede todavía procesar el hecho de que ya lo mencionó, que hubo un abuso sexual. Lamentablemente, pues lo avisan mucho tiempo después. O sea, lo avisan a los años o a los meses o ya cuando son adultos. Pero cuando un adolescente sí decide abrir el caso y exponer que fue tal persona y que fue tal y tal y tal, de tal manera, los papás en lo que están tratando de entender qué fue la situación, buscan la manera de confrontar a la persona quien lo hizo o buscan de decir, a ver, dime a detalle qué pasó, y para el adolescente o para cualquier persona que ha tenido un tipo de abuso sexual, no es como, ay, mira, siéntate, comparto palomitas y escucha cómo fue, ¿no? Realmente a veces ni tan siquiera lo mencionan. Y como nosotros profesionistas tampoco nos concierne saber cómo fue exactamente como tal, sino simplemente tratar las secuelas de lo que deja un abuso sexual en todo sentido, en cuestión de aspecto físico, en cuestión de aspecto emocional, en cuestión de aspecto de personalidad, de autoconcepto, de autoestima, que es donde merma más, y anclar como este tipo de comunicación con el adolescente y los padres, y también se les ayuda a los papás a entender el hecho, porque luego los papás no tienen la menor idea, ¿y qué se hace? ¿Y qué le digo? ¿Y qué no le digo? ¿Le pregunto? ¿Lo abrazo? ¿No lo abrazo? ¿Lo llevo a un médico? ¿Lo llevo a un psicólogo? No saben qué hacer. Entonces, en ese sentido, se les orienta también a los papás, a ver, cálmese, no es necesario saber qué exactamente pasó, ni tampoco reaccionar de manera muy abrupta.
simplemente centrarnos en ayudar al adolescente o al niño, en este caso, a hacer el chequeo, investigar si realmente hay un problema de salud ahí grave, y se hace el acompañamiento directo con un acompañamiento psicológico completo, pero es de ambos, tanto de los padres, que son como los principales, porque son los responsables de un menor, y también del adolescente. Se hace en conjunto, obviamente por separado, pero se alinea esa parte. Perdón que cambie drásticamente de tema, porque ya nos queda poco tiempo, más o menos. Me gustaría ir al tratamiento, ¿no? O sea, ya cuando, por ejemplo, llegan contigo, las canalizas con una oncóloga, ¿hay solo un tipo de tratamiento para cáncer, ya sea de mama o cervicouterino? Bueno, no, hablando específicamente de cáncer de mama, o sea, tenemos el tratamiento quirúrgico, el tratamiento con quimioterapia, terapia blanco, hormonoterapia, radioterapia, ¿no? Hay muchas opciones, bueno, no es que sean opciones, sino que se debe seguir cierta línea en el tratamiento de mama. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ok, ya me mandó Scarlett, una paciente con una biopsia que dice que tiene un cáncer de mama. Necesito determinar la agresividad del tumor. Esto se determina por algunos marcadores que nosotros conocemos como inmunohistoquímica, ¿de acuerdo? Entonces ya sé que es un cáncer de la mama, qué tan agresivo es. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tapificarla. En el cáncer existen 4 etapas clínicas, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? Pues va a depender específicamente del tamaño del tumor, de la afección de ganglios o no, y de metástasis, es decir, si el cáncer ya se fue a otros órganos de mi organismo. Una vez que yo ya determino la etapa clínica de mi paciente y la agresividad del tumor, entonces yo le puedo decir a mi paciente, ¿sabes qué? El tratamiento primario que te toca, pues es quirúrgico, ¿no? O esto específicamente en tumores tempranos, o en tumores no tan agresivos como los luminales que nosotros conocemos. Y en aquellas pacientes que tienen tumores agresivos como los triples negativos o los HER sobreexpresados, pues, o que ya los tumores están muy grandes, ya hay afección de piel, ganglios, entonces ya deben de ser canalizados al oncólogo médico para que puedan recibir tratamiento con quimioterapia, ¿no? Y una vez que nosotros ya finalizamos esto, valorar a lo mejor el tratamiento quirúrgico después. O sea, debe seguir cierto orden, pero no puedo indicar a todas las pacientes que lleguen con diagnóstico de cáncer de mama, no las tengo que operar de inicio, o sea, no. Se debe determinar primero la etapa clínica para ver qué tratamiento es el ideal para ellos, ¿no? Porque esto va a repercutir definitivamente en su supervivencia, en los periodos libres de enfermedad, o sea, prácticamente en el pronóstico de mi paciente. Oh. En este caso no todos son, o sea, no todos los procedimientos son adecuados dependiendo de la forma en la que llegan, ¿no? Exacto. O sea, va a depender de cómo mi paciente está llegando, el tamaño del tumor. Repito, en México desafortunadamente el 55% de las pacientes llegan con etapas clínicas avanzadas. ¿Qué significa esto? O localmente avanzadas, o sea, que ya el tumor está afectando la piel o ya está afectando los ganglios, o incluso llegan en el 8% como etapas metastásicas, es decir, el tumor ya está en el pulmón, en el hígado, en el sistema nervioso central, en el hueso, y pues el tratamiento va a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, no es una receta de cocina de, ok, cáncer de mama, cirugía, quimioterapia, radio, o sea, no, o sea, dependen de estos factores principalmente. Algo bien importante que mencionar, que creo que lamentablemente nos hemos topado muchas veces, tanto Aide como yo en la carrera, es que el tratamiento, el diagnóstico primero se tiene que dar a través de una biopsia. No es como tengo una bolita, si no hay problema te la quito porque estás joven, porque no tienes factores de riesgo. O sea, nunca sabemos en quién sí puede ser cáncer y en quién no. Aunque aparentemente sea de aspecto benigno esa bolita, siempre debemos de tener los diagnósticos determinados por patología. Eso es súper importante, porque ahí es donde empieza pues todo este procedimiento, ¿no? Tanto para mama como cervicouterino. O sea, también en cervicouterino es súper importante que nos respaldemos en diagnósticos con biopsias, ¿no? Eso automáticamente me arroja la pregunta o la observación de que hacer, por ejemplo, una remoción sin haber hecho esto, o dar un diagnóstico sin haber hecho esta prueba, eso es una mala praxis. Pues es que mire, o sea,
en oncología el principio básico es tener una biopsia que me confirme que hay cáncer, o sea, para que yo pueda determinar cuál es el tratamiento ideal para mi paciente, ¿no? O sea, porque incluso, también en cáncer cervicouterino, que llega la paciente por lo general siempre, o sea, o ya llega con síntomas o sin síntomas. Las pacientes que llegan con síntomas es el sangrado, ¿no? Sangrado transvaginal. Doctora, tengo sangrado. Ok, te vamos a hacer tus estudios, te voy a revisar, ponemos el espejo y vemos un tumor. ¿Sabes qué? Desafortunadamente tienes esto, tengo que tomar una biopsia, que bueno, la biopsia es tomar un pedacito de la lesión prácticamente y mandarlo al patólogo para que él confirme el diagnóstico. Una vez que ya tengo confirmado el diagnóstico, entonces hacer estudios de extensión, es decir, hasta dónde está abarcando este tumor, para que entonces yo ya pueda determinar su etapa clínica y mandarla a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento sistémico, ¿no? Entonces, es súper importante una biopsia, siempre, siempre, como ya comentó la doctora Scarlett, siempre, o sea, voy a operar algo, o sí, mira, tengo aquí mi biopsia que dice que es un cáncer endometrio, etcétera, ¿no? Pero ya. Sí, lo menciono porque es importante que todas tengan ese conocimiento en donde me dijeron que tengo cáncer, ¿ok? ¿Dónde está tu biopsia? ¿No? Para que se pueda hacer un manejo médico lo mejor posible y se le pueda ofertar lo mejor a esa paciente. Justo hemos tenido experiencias, Eri y yo, de clientas que nos han venido a decir, es que ya me dijeron que tengo cáncer, discúlpame, ya hice mi anticipo, yo me quería tatuar, me van a remover el seno, una mastectomía, pero no hubo una biopsia. Entonces, ahí, por ejemplo, como paciente, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Con quién pueden quejarse? Porque si me están diciendo que la lógica va de no te puedo diagnosticar sin tener una evidencia, pero si ya te quiero hacer un tratamiento, entonces, ¿cómo puedo yo como mujer, saber si mi médico está incurriendo en una buena o en una mala praxis? Y dos, ¿a dónde me puedo dirigir si es una mala praxis, ¿no? Porque tenemos justo el antecedente de una clienta que nos dijo esto porque nos escribió para decir, tengo que cancelar, ¿no? Porque el oncólogo me dijo que ya no me puedo tatuar y que nunca me voy a poder volver a tatuar porque me van a remover las mamas. Pues es que es un tema complicado, la verdad. O sea, para nuestro gremio es un poquito complicado este tema. Sin embargo, yo creo que, como paciente tengo derecho, totalmente a buscar una segunda opinión, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo estoy viendo, si mi médico no me está resolviendo todas mis dudas, si yo ya con el conocimiento de que, dicen que si tengo cáncer debe ser confirmado por una biopsia y mi médico no me está haciendo una biopsia, pues yo creo que es válido buscar una segunda opinión. El punto es que yo tenga toda la información necesaria, o sea, que mi médico me explique detalladamente qué procedimiento sigue y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que una segunda opinión es válido. Claro, o sea, una vez que tú tengas una paciente con diagnósticos como de este tipo o sospechas, van a surgir muchas dudas, tanto de ella como de familiares. Y seamos realistas, la mayoría pues sí busca información en internet, ¿no? En internet no todo es malo, hay muchas páginas que sí están encaminadas a dar información hacia las pacientes, o sea, qué es lo que sigue, qué es lo que debería de tener y el protocolo, no sé. Entonces, pues si alguien, lo primero es debe haber una muy buena relación médico-paciente y confianza, ¿no? O sea, tanto de la paciente para ti como viceversa. Entonces, si esa paciente dice, ya leí o ya escuché o ya me informé en donde me deben de responder tales dudas o tengo estas dudas y no las responden, bueno, una segunda opinión es muy, muy válida, ¿no? Como dice Aide, para que se puedan esclarecer todas esas dudas y antes de someterte a un seguimiento, un tratamiento, pues que estés o que se sienta segura, ¿no? De con quién está. Claro. Yo tengo una duda que me parece muy crucial sobre la detección del cáncer de mama. Porque en mi experiencia me ha pasado que de repente me estoy haciendo una revisión y digo como de, ya siento una bolita, entonces como que me altero mucho. Le escribo a mi ginecóloga, le digo como de, necesito una consulta, que me revise, bla, bla, bla. Me ha pasado como en 2, 3 ocasiones que es como, bueno, es un ganglio inflamado, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pero ¿de qué forma? O sea, lo que hay que hacer en cuanto detectas que tienes como una bolita es justamente acudir al especialista y que te valore y ya ustedes, por ejemplo, pueden saber si es un ganglio o si es una anomalía distinta porque pues tienen experiencia en esto, ¿no? A veces
clínicamente no se puede distinguir, por ejemplo, en lo que mencionas de los ganglios. O sea, yo siento una bolita en la axila, ¿no? Pero pues, Sí, claro. clínicamente yo no puedo identificar si tiene la cortical está aumentada de tamaño, si su hilio está aumentado de tamaño. Entonces, por lo general, casi siempre cuando llega una paciente, o sea, sí, clínicamente identifico, mira, esta lesión está móvil, regular, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, son pedir estudios de imagen de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad de la paciente, entonces digo, mira, te voy a mandar a hacer un ultrasonido, una mastografía o resonancia magnética para que yo pueda tener aquí ya un estudio que me diga, sabes que esta es una lesión benigna, ¿no? A lo mejor un fibroadenoma que son tumores benignos, ¿no? Sí. O sabes que esta lesión se ve rara, está rígida la elastografía, está vascularizada, entonces es una lesión de sospecha. Entonces yo ya sé qué tengo que hacer con esa paciente, ¿no? Porque a veces te digo, clínicamente no se distinguen, o sea, no todas las bolitas que salen en la mama va a ser cáncer, o sea, pueden haber millones de lesiones benignas como fibroadenomas, adenomiosis, amartomas, etcétera, tumores filoides benignos que bueno, o sea, que clínicamente no se distinguen, ¿no? Sí, justamente mi duda era como si hay una bolita siempre como que es, o sea, va en función de puede ser cáncer o puede ser otra cosa, sí, que es lo que yo no sabía. Ajá. Entonces, para eso necesitamos nuestros estudios de imagen, ¿no? Ok. ¿Qué me gustaría hacer como hincapié en esto? De que cada vez que nosotros mandamos a hacer un estudio de imagen de la mama, es importante que acudan con médicos, radiólogos especialistas, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las guías, que deben de acudir con médicos especialistas porque necesitan poner un reporte, el cual se conoce como BIRATS, porque muchas veces, muchas pacientes llegan, es que me dijeron que tengo un BIRATS 0, un BIRATS, pero realmente ¿qué significa, no? Sí. Realmente el BIRATS es una clasificación internacional en el cual el médico radiólogo, en cuanto a los hallazgos que está viendo, él dice, ok, mira, aquí hay una lesión, ok, parece sospechosa, le voy a poner tal calificación, ¿no? BIRATS 4A. Entonces, esta clasificación nos va a servir específicamente para determinar el porcentaje de riesgo que tiene esa lesión para hacer cáncer de mama, ¿no? Entonces, así tenemos que existe un BIRATS 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. Y ya, entonces con esa clasificación yo guiarme, ok, es una lesión de baja sospecha de malignidad, es una lesión clásica de cáncer, entonces tengo que hacer una biopsia o tengo que dejarla en vigilancia 6 meses o hasta el próximo año, ¿no? Entonces eso es importante. También mencionar que acudan con médicos especialistas en radiología e imagen. Sí, ¿no? sí, es súper importante. Sí, y bueno, aquí ya viene, pues, digamos, como el hilito, ¿no? La autoexploración, si tú en la autoexploración estás viendo algo diferente en tu cuerpo o tocando algo diferente en tu cuerpo, acudes al especialista. El especialista nos guiamos de manera, al explorarlas, nos guiamos, ¿no? Para saber, como dijo Aide, qué características tiene. O sea, si lo palpo que puede ser benigno, si palpo ciertas características que me llaman la atención, haciendo una sospecha más hacia malignidad, lo que fuera, lo complementamos con imagen. Entonces ya viene el estudio de imagen y ya dependiendo de lo que nos diga el estudio de imagen, se valora también. En mi caso, yo soy ginecóloga, entonces si ya estoy con un estudio que me dice, oye, alta sospecha de malignidad, entonces pues ya pasa a la siguiente ventanilla, ¿no? Eso es súper importante, no somos todólogos, nadie lo es, entonces conocer también tu limitante es súper importante para no hacer, como decía Alex, una mala praxis, ¿no? Porque si no, ahí sí estoy saliendo de mi área y puedo perjudicar el pronóstico de esa paciente. Y sobre todo retrasar el diagnóstico, ¿no? O sea, porque muchas veces, o sea, ay, sí tengo una bolita, ok, te la quito, vamos, te la quito y el resultado definitivo, sabes que es un cáncer. Entonces yo ya no le doy la oportunidad a mi paciente de valorar bordes quirúrgicos, manejo quirúrgico de la axila, a lo mejor un tumor triple negativo que necesitaba quimioterapia antes de operarla, ¿no? Entonces yo ya estoy dañando directamente el pronóstico de mi paciente, ¿no? O sea, Sí, entonces no es como, chin, al final sí era cáncer y ahí quedó, no, o sea, sí cambias el pronóstico. Y bueno, ya pasa con la subespecialista y ya la subespecialista determina, ¿no? Si es necesaria la biopsia o no es necesaria y nos vamos a un seguimiento. Entonces ya con ella vamos determinando los caminos que se van a seguir para con estas pacientes en pro de tener un mejor pronóstico para ellas, ¿no? Yo tengo otras dos preguntas que van en función ya al diagnóstico y tratamiento. Una va para ti, Rach, que es ante un diagnóstico de este tipo, que lo hablábamos contigo, Scarlett, cáncer no es igual a muerte.
¿no? Pero ¿cómo lo asumo yo como mujer de cualquier edad que está pasando por esto, ¿no? Que es muy diferente tener 20 años y que te den un diagnóstico de cáncer, tener 20 años y ser madre, tener 30 y ser madre, o tener 60 y ser abuela. Todos los pronósticos cambian mucho, ¿no? En nuestras etapas distintas de vida. Pero de primera instancia, ¿cuál podría ser nuestro primer círculo de apoyo para poder referirnos y tener un acompañamiento terapéutico del lado de nuestras ginecólogas? Pues fíjate que pasa algo muy curioso. Todo empieza a raíz de detecto algo raro, voy al médico, me mandan a hacer todos los estudios generales y desde ahí la persona ya empieza a tener un peso emocional bastante fuerte. Hasta que no se sabe qué es lo que tienen, o sea, me ha pasado con pacientes que no saben qué diagnóstico todavía tienen con certeza, están en tratamiento, bueno, en estudios. Un protocolo. No lo dicen, lo dicen hasta cuando ya tienen un diagnóstico, porque ellas mientras están haciendo los estudios y luego también es muchísimo tiempo, me ha tocado pacientes que luego tardan 3 semanas, 2 semanas y para ellas es como que, híjole, ¿y si está mal? Y si de entrada es como, necesito salvar mi vida, ¿no? Si me tienen que mutilar algo, necesito salvar mi vida. Entonces empiezan a hacer la idea de que pues lo que sea necesario con tal de seguir viva, ¿no? Después cuando se da el diagnóstico, empieza todo el proceso de cómo se lo digo a mi familia y principalmente se empieza por decir a la pareja, a los papás, personas que sabes que te van a estar acompañando. Los hijos son como de última instancia, más cuando los hijos son menores. Se les piden a los psicólogos que se les dice, ¿no? Afortunadamente me ha tocado pacientes que están en un proceso terapéutico y es como, oye, quisiera traer aquí a mis hijos y comentarlo aquí, porque yo no sé cómo van a reaccionar, ni sé cómo voy a reaccionar yo, etcétera. Entonces, obviamente cuando se da la noticia de un diagnóstico, saben que si tengo cáncer y mi tratamiento va a ser así, 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 pues la familia pues se tiende a deprimir. Como no puede ser, pues qué pena, empiezan a llorar también. Entonces es más peso todavía para la persona que está pasando por este diagnóstico. Entonces el acompañamiento aquí ya entra un acompañamiento más tanatológico que psicológico, donde se le hace ver a la persona todo el proceso de, está en negación, sí, porque todavía no se imaginan si tienen que quitarles algún seno, todavía no se imaginan cómo será su cuerpo, se lo pueden así como, bueno, pues ya si me lo quitan. Hay pacientes que hasta incluso juegan con eso. Cuando me empiezan a caer los pelos, entonces ya me pongo ahí un tatuaje con pluma, empiezan a hacerlo así como en la fase de negación, pero ya entrándose como tal ya a todo el tratamiento, sí empieza un proceso depresivo, principalmente por esta cuestión de miedo a si voy a poder salvarme o no. Ya no importa tanto el órgano, sino importa mi vida, ¿no? Y empieza todo un proceso donde analizas toda tu vida, pasa enfrente de ti tal cual y es cuando el acompañamiento tanatológico ahí funciona muy bien. Se hace también la orientación a la familia en cuestión de concepto tanatológico, porque la familia también está en un proceso de chin, se va a morir o no, y entonces empiezan también a organizar, y si se va, pues hacemos esto, si no se va, pues entonces ¿quién la va a cuidar? ¿Quién no? Empieza a haber un cambio drástico en la familia, en donde sí es necesario dar la orientación no solamente de qué hacer, sino también emocional, por la razón de cómo reaccionar. La persona que está en el tratamiento a veces intenta ser lo más fuerte posible, porque la familia es, resiste, tú puedes, y tú lucha y vas a estar bien. Entonces también es un peso también para la persona que está pasando el tratamiento, y es, pues sí, se vuelve una lucha, se vuelve un peso muy grande. Ya en casos muy extremos que también me ha tocado atender cuando ya no hay nada que hacer, ya se da un cuidado paliativo. El tanatológico, el cuidado, bueno, la atención tanatológica, pues es estar con la persona, ¿no? Obviamente al pendiente de que la persona no la desahucien, porque luego la familia es, no, ya se va a morir, entonces ya, ¿no? Ya todos decidimos por esta persona, menos ella. Y no, también es darle lugar a la persona si todavía tiene la facultad de decidir hasta lo último. Y cómo quiere realmente pasar, con quién quiere pasar, quién quiere que esté, etcétera. Y el tanatólogo ahí tanto hace el mediador entre la familia y la persona que está en ese momento, o si no, solamente estar con la persona, pero ya es un cuidado más paliativo. Entonces, en todo el proceso como tal, pues se orienta. Ya en caso de reestructurar a la persona, si logra, pues sí, salvar su vida y está bien, estable, tenga una mutilación, se le ayuda a la persona a aceptar. Se trabaja muchísimo el autoconcepto, la autoimagen, con una nueva realidad a lo que es, pero se va enfrentando a cómo ella se va viendo, no es inicial, sino a veces lleva un proceso de años el aceptar su cuerpo nuevamente y el verse así. Reconfigurar esta identidad, Sí. ¿no? Y entender que no somos un par de senos, no somos una matriz, somos más que ellos, Sí, ¿no? pero sí cuesta, ¿eh? Claro, Sí ¿no? cuesta bastante. Entonces, por ejemplo, la recomendación es dar un acompañamiento
tanto a la paciente como a la familia, y en caso de que por algún motivo no se pueda, ¿es suficiente con solo dar acompañamiento a la paciente? Principalmente la paciente y el más cercano, que a veces Ok. es, bueno, si está casada, a veces es la pareja y los hijos, que a veces los hijos también lo que se comete mucho el error es que no lo sepan allá muy lejos, que se vayan hacia, que no lo sepan y tu mamá va a estar bien, va a estar... Entonces los niños se hacen una idea muy diferente a lo que están viendo en casa. Entonces es también decirles a los niños, y hay una mucha empatía, en caso de los niños sí se van acercando, le hacen dibujitos a la mamá, o vaya, hay muchísimo, porque no podemos desatender o generar, pues que se... digamos, se desatienda esta unión de mamá y hijos, o de mamá o esposos, como tal, no se puede desatender tampoco esa parte de la familia. Lo cual me lleva justo a lo que decías hace rato, ¿no? Tienes que confiar en tu médico, tienes que tener una relación médico-paciente. ¿Ustedes en estos procesos de diagnóstico han recomendado a sus pacientes a tomar terapia? ¿O ustedes mismas han tomado terapia? Porque también obviamente la relación médico-paciente es horizontal. Yo también siento algo por mi paciente y también me duele que le pase esto, ¿no? Y yo la acompañé desde un proceso hasta llegar a lo último. Entonces, esas dos preguntas me surgen con ustedes como para cerrar esta parte de la terapia o tratamiento. Sí, normalmente, o sea, por protocolo está normado de que ante el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que mandar a terapia, ¿no? Pero también está el punto de nosotros de cómo le voy a dar la noticia a mi paciente, ¿no? O sea, no le voy a decir, tienes cáncer, tal etapa y te vas a morir. O sea, no, ¿no? O sea, sino es como buscar la manera, o sea, a veces es complicado por el tiempo que tenemos en la consulta y todo esto, pero siempre es buscar y ser lo más humano posible, ¿no? De explicarle, ok, mira, sí tienes un cáncer, decirle que cáncer pues no es igual a muerte, que depende de la etapa clínica va a ser el pronóstico, explicarle detalladamente cuáles van a seguir los pasos, o sea, ¿qué sigue después del diagnóstico? Los estudios, mira, vamos a hacer esto, o sea, eso es súper importante, ¿no? Yo creo que aquí ser humano, o sea, explicarles, y la relación, como ya dijo Scarlett, pues es súper importante en estos pacientes. Uh-huh. Sí, piensan que nos acostumbramos, porque dicen, ya te acostumbraste a dar las noticias. La realidad es que no, y hay pacientes, muchas, con las que si llegas a generar un vínculo, ¿no? Afectivo, en donde desde que dices, chin, ¿cómo le voy a dar el diagnóstico? O sea, le ha tocado a Aide de estar llorando con las pacientes y con los familiares, ¿no? Porque sí se crea ese vínculo. No nos acostumbramos, nunca nos vamos a acostumbrar, y siempre está esa parte humana, ¿no? Sí. Y bueno, como por protocolo se mandan a ellas, y también tú como médico debes de buscar la forma en la que lo vas a llevar de mejor manera, sea tomando terapia, que creo que es lo mejor que todos podemos hacer, ¿no? No estigmatizar voy a tomar terapia, y como, ¿por qué, no? Estás loco, ¿qué te pasa? Exacto. Y esa salud te va a ayudar a que seas bien empático con tus pacientes, no solo en los diagnósticos de cáncer, ¿no? Sino en todos los diagnósticos que puedas tener en tu consulta. Y sí lo recomendaría bastante, el que busques la manera en la que puedas estar bien, con una salud mental también, ¿no? Porque plena. obviamente les tiene que impactar, ¿no? Sí, por supuesto, sí. O sea, somos humanos, como Exacto. digo, o sea, no es como que tengamos corazón de roca, ¿no? O sea, obviamente, definitivamente, sinceramente, o sea, unas pacientes nos impactan más que en otras, a lo mejor claro. Porque somos más compatibles a lo mejor en personalidad o algo, ¿no? Pero no quiere decir que, o sea, que no sienta feo si no hago clic con la paciente, ¿no? O sea, aparte es tu congénere, ¿no? Exacto. O sea, y eso me lleva al punto, ¿no? Una vez ya dando este recorrido desde la prevención, el diagnóstico, el acompañamiento terapéutico, el que ustedes mismas tomen este acompañamiento terapéutico, me llegan las dudas ya hacia nuestro tema, mi amor, el tatuaje, sí. Que viene siendo el aspecto de cómo puedo yo, tatuador, y esto va para ustedes, chicos de la nueva generación, tomar este tipo de proyectos, porque ya ahorita está de boga yo te recubro el pezón, te lo reconstruyo, te hago tatuajes en personas con cáncer, pero no sé si están en remisión, si son clínicamente adecuados para hacerlo, si su sistema inmunológico está comprometido, si emocionalmente están disponibles o pueden siquiera hacer esto, va a ser una pulsión emocional, ¿no? Y me lleva a preguntarles eso. ¿Cuáles podrían ser las pautas para que yo, paciente oncológico, que ya tuve el tratamiento, que ya tuve un diagnóstico y que estoy en remisión,
o no pueda tatuarme. Pues lo ideal es que, o sea, que ya se haya finalizado el tratamiento oncológico, ¿no? Porque finalmente, o sea, el cáncer es una enfermedad que sí puede deteriorar el sistema inmunológico. Un tratamiento con quimioterapia definitivamente va a afectar el sistema inmunológico, y en cuanto a las radiaciones, o sea, si tuviera un tratamiento con radiaciones, pues es la piel, ¿no? Daña la piel específicamente. Entonces yo creo que la paciente ideal, uno, es que quiera, ¿no? Que ella esté decidida, Claro. que se quiera realizar su tatuaje, y dos, o sea, que lo hable con su médico para ver si ya está en remisión o si tiene alguna otra condición que lo impida, ¿no? O sea, no puedo hablar como en general porque es individualizar a cada paciente. Entonces, cada paciente, o sea, pasó por diferentes etapas, diferentes tratamientos. Entonces, yo creo que es lo primero, el deseo, y después acudir con su médico para que tenga como el visto bueno. Pero no lo creo, o sea, no descarto, o sea, porque hay algunos que dicen, no, ya nunca te vas a poder hacer un tatuaje. O sea, no lo descarto, ¿no? O sea, siempre y cuando se valore de manera integral antes de decidirlo, ¿sabes qué? Si eres candidata no hay ningún problema. Y de hecho tenemos muchas pacientes, o sea, que en su seguimiento, ya cuando han finalizado el tratamiento oncológico, pues se tatúan y no pasa nada, ¿no? O sea, súper bien, ¿no? Pero siempre previa autorización médica. Sí, claro, deben de tener la luz verde por parte de su médico. Obviamente también ver que esta paciente, generalmente las pacientes oncológicas que se hacen un tatuaje después de, pueden ser como por reconstrucción de pezón y demás, pero muchas lo hacen también como significado, que es lo que nos comentabas al inicio, ¿no? O sea, es el tener ese otro tipo de cicatriz en donde ya va a significar algo para ellas, ¿no? Ya sea que vencieron la enfermedad, que están todavía Una nueva vida. Exactamente, muchos lo ven así. Ujú. Entonces sí es importante que le den luz verde, y es bonito, ¿no? También pues que no se estigmatice el ya no lo vas a poder hacer porque pues estás o estuviste enferma, ¿no? Entonces, si se puede, adelante. Eso me lleva a otra duda, Raquel. En tu caso, por ejemplo, ¿nos puedes recomendar cómo sé que, bueno, como paciente, que ya estoy preparada emocionalmente para tatuarme? Principalmente en dos cosas. Primero, que sí quiero tatuarme, y dos, qué es lo que quiero tatuarme. Porque obviamente lo que se pone en la piel es tapar algo doloroso con algo que yo sé que me hace sentir muy bien. Entonces, una cosa es tapar una cicatriz, pero ¿con qué? Me ha tocado pacientes que se resurgieron el pezón, por ejemplo, pero cuando no ven el bulto es como, no, es que no es igual. Pero cuando se ponen otra cosa, es como entiendo que no fue lo que me pasó, sino la experiencia que pasé, y ya la estoy reestructurando a nivel emocional, en donde ya cada vez que yo lo veo, yo puedo también tener empatía con otra persona que está pasando lo mismo. Entonces, principalmente esas dos, el que sí quiero y el que me quiero tatuar en ese espacio. Chicos, de verdad muchísimas gracias a los espectadores. Esto va dirigido a todo público en general, pero desde nuestra perspectiva, la de ella y la propia, va dirigido a las generaciones de tatuadores a las cuales vamos enfocados en tratar de incentivarlos a hacer esto, acercarnos a los profesionales, porque nosotros, como bien dijo la doctora Scarlett, no somos todólogos, y hay tantas enfermedades, tanto tegumentarias, que es el sistema de la piel, como muchas otras que pueden dañar al portador del tatuaje, por lo cual Erika y yo desarrollamos el aspecto que inició, que fue el hecho del tatuaje emocional, que es hacer toda una historia y recorrido para poder, a través del lenguaje que es el tatuaje, constituir o reconstituir esta condición propia, ¿no? El apropiarnos de esto y la resignificación, por lo cual yo los invito a tomarse el tiempo de profundizar en sus pacientes, en sus clientes, para poder entender qué es lo que realmente quieren comunicar y no plasmarles cualquier cosa que, como bien dice Rach, puede convertirse en una pesada carga, en un grillete en la piel que termina por remontarnos a algo que ni siquiera queríamos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este tema del tatuaje emocional. Nosotros tenemos adicional a esto otra campaña que es de apoyo para personas que tienen o que han tenido depresión y que se han hecho cutting, cortadas en
en algunas zonas de su cuerpo. En esta campaña nosotros damos el 50% de descuento para cubrir sus cicatrices y darle un nuevo significado. Y justamente va en función de lo mismo, de que esto no se vuelva un grillete emocional, que esto no sea un recuerdo de dolor, sino al contrario, sea una resignificación. Por ejemplo, me ha tocado tatuar la mayoría de veces, tapar las cicatrices con flores, y es como... es un recordatorio de que nuevamente estoy floreciendo y de que esto ya no es una carga para mí, de que tengo una nueva oportunidad. Y entonces me ha tocado ver clientes recurrentes que me dicen, no sé, tenía una crisis depresiva, quería cortarme, pero vi mi tatuaje y me recordó por qué decidí seguir adelante. Entonces lo mismo con las personas que desean tatuarse por temas de cáncer. Creo que al final es muy importante sentirte como... ver tu cuerpo y sentir que tuviste un logro y sentir una mayor aceptación con esa parte de tu proceso de vida. Gracias a todas, de verdad, se los agradecemos de corazón por habernos brindado su tiempo, su espacio, su conocimiento. Y en este último minuto que nos queda, nada más quisiera puntualizar. El proyecto también va en que las doctoras nos van a hacer el gigantesco favor de poder buscar a 5 pacientes cada una para iniciar este proyecto de aquí a mitad del próximo año, que vamos a buscar que sean pacientes de escasos recursos, que deseen cubrir sus cicatrices con tatuajes y que específicamente tengan esta connotación de recuperar la parte emocional, y por ello ahí nos va a ayudar Rach. Nosotros igualmente vamos a colaborar con ella para que tengan este acompañamiento psicológico. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Sí, gracias. gracias a ustedes. Por Gracias el a espacio, ¿no? Y para poder difundir esta información tan importante. Gracias a todas de verdad por estar aquí, por tomarse el tiempo para compartir esta información, y sobre todo quiero dar particularmente las gracias a las personas que también en redes nos están dando apoyo. Vamos a mencionar ya por escrito las marcas que nos están apoyando en este proyecto, pero gracias a todos los que se están uniendo para dar mayor difusión. Adiós. Gracias por escucharnos. Gracias. Se logró. Ya me puedo mover.